Eh, el reglamento CIRSO clasifica las columnas en dos grandes grupos. Las columnas no esbeltas y las columnas esbeltas. Ahí tienen un claro ejemplo, digamos, en cada uno de los casos, vamos, en forma proporcional, ¿qué es lo que podríamos llamar columnas no esbeltas o columnas esbeltas en cada una de las fotografías? Si bien, digamos, el ejemplo de la izquierda, ustedes conocen de qué se trata, de qué ejemplo se trata, digamos, esas columnas es como que están circulares, es como que están en el límite de la posibilidad de considerarse columnas no esbeltas, ¿no? Y por supuesto, cuando tenemos dobles alturas, como es el caso de la derecha, estamos ya en presencia de que ya hemos superado ese límite y estamos en un ámbito ya de columnas esbeltas en el inicio. Por lo general, las columnas no esbeltas, como está mostrándose en la fotografía de la izquierda, las columnas no esbeltas forman parte de la mayoría de las construcciones tradicionales aporticadas que se materializan, que se proyectan, que se diseñan. Es raro encontrar columnas, digamos, que sean esbeltas en los proyectos arquitectónicos, por ejemplo, de edificios, salvo de que tengamos columnas de una doble altura o triple altura o más, que no son, por lo general, la mayoría de las columnas que forman parte del proyecto, sino son algunas, pero en general son columnas no esbeltas. Las columnas esbeltas, sí, cuando tenemos proyectos arquitectónicos particulares, como en el caso de la figura de la fotografía de la derecha, sí estamos encontrando ya de que esas columnas, en este caso, son columnas de triple altura o casi 4 veces, digamos, un piso tradicional, la altura de un piso tradicional, estamos en presencia de columnas que son esbeltas. Entonces, desde un punto de vista reglamentario, es como que hay dos formas de seguir esa secuencia de diseño. Para eso, para tener en cuenta, digamos, si estamos en presencia de columnas no esbeltas o sí, y si vamos a tener que considerar su riesgo de pandeo o no, una ayuda es el gráfico que vemos aquí, que se presenta en el reglamento CIRSO. Por supuesto, sabemos, digamos, lo divide en pórticos desplazables e indesplazables. Sabemos que la desplazabilidad de un pórtico tiene que ver, digamos, con su desplazamiento horizontal, y ese desplazamiento horizontal tiene que tener una determinada magnitud para poder considerarse como desplazable ese elemento, ya que ese desplazamiento lo que hace es generar una excentricidad de las cargas gravitatorias que solicitan a la columna respecto del eje de la columna. Entonces eso introduce dentro de la estructura o dentro de la columna momentos flectores que están actuando además que la carga gravitatoria. Por lo tanto, digamos, una columna que aparte de tener una carga gravitatoria que le puede generar un riesgo de pandeo, aparte está flexada por un momento flector, entonces el riesgo ese se incrementa. Entonces por eso es la necesidad de diferenciar cuando una construcción, aquí está mencionado como pórtico, pero cuando una construcción espacial, una estructura espacial se puede considerar desplazable o indesplazable, es necesario. Y no vamos a tener en cuenta la esbeltez de esa columna, obviamente que la vamos a tener que calcular la esbeltez, pero no la vamos a tener en cuenta cuando en un pórtico desplazable, es decir, en un pórtico que no tiene mucha rigidez, entonces el desplazamiento es mayor que el limitado.
el valor del esbeltez es menor que 22. Ahí no vamos a tener en cuenta la esbeltez. ¿Recuerdan este valor 22 que habíamos visto, digamos, como muy particular? Porque no era 20 o 25 y era 22, bueno, porque la norma lo prescribe así como 22. Entonces, cuando un pórtico es desplazable, cuando la esbeltez es menor que 22, no la tengamos en cuenta, no hay riesgo de pandeo, por decirlo de otra manera. Pero cuando está entre 22 y 100, sí tenemos que tener en cuenta el riesgo de pandeo a través de lo que se llaman métodos aproximados, para diseñar, para calcularla, para verificarla la columna. Y cuando el esbeltez es mayor que 100, dice, hay que hacer análisis estructurales más complejos que están fuera del alcance del curso, ¿no? Entonces, diseñar columnas que tengan un esbeltez mayor que 100 no está, digamos, como objetado por el reglamento en principio, ya que hay que hacer análisis más complejos. Entonces, cuando en un pórtico que se desplaza tenemos columna con esbeltez menor que 22, no hay riesgo de pandeo. Entre 22 y 100, si hay riesgo de pandeo, hay que tener en cuenta la esbeltez. Cuando ese pórtico es indesplazable, cuando la esbeltez es menor que 34 menos un cierto valor que tiene en cuenta los momentos flectores en los extremos de la columna, M1 en la parte superior, M2 en la parte inferior, no hay que tener en cuenta la esbeltez. Supongamos que estos dos momentos flectores son iguales, M1 y M2. Si son iguales los momentos flectores, significa que M1 más M2, M1 dividido en M2, perdón, es un valor de 1. Por lo tanto, me queda en esta expresión 34 menos 12, estoy en la misma situación que cuando este valor es menor o igual que 22, no tenemos que tener en cuenta la esbeltez. Supongamos de que no tenemos momentos flectores. Estos dos momentos flectores son 0. Si son 0, todo este 12 por este paréntesis es 0, por lo cual queda que para un pórtico indesplazable sin momentos flectores, cuando la esbeltez es menos que 34, no hay riesgo de pandeo. Vuelvo a repetir. Pórtico indesplazable. Podemos tener momentos flectores o no en ese pórtico. Cuando tenemos momentos flectores y podemos asumir de que esos dos son iguales, los momentos flectores en los extremos de la columna, que es M1 y M2, este valor aquí pasa a ser 22, lo mismo que en este caso. Y no tenemos que tener en cuenta el riesgo de pandeo. Si los valores de momento flector son 0, cuando la esbeltez es menor que 34, no tengo riesgo de pandeo. Este valor 34 también aparecía en una de las diapositivas de un tipo infograma del principio. Cuando para ese pórtico indesplazable ya estamos entre 34 y 100, otra vez me aparece el 100 como límite, entonces hay que considerar los métodos aproximados para tener en cuenta el riesgo de pandeo. Entonces esos son básicamente los límites que se están generando, depende de si el pórtico es desplazable o indesplazable para tener en cuenta el riesgo de pandeo en el diseño o verificación de las columnas. Habíamos estimado las dimensiones de la columna en cuanto a la sección y a la altura. Ya habíamos realizado esta parte.
Ahora lo que tenemos que calcular las solicitaciones para las diferentes cargas y sus combinaciones. Para eso vamos a tener en cuenta primero de cuáles son los tipos de solicitaciones que tiene la columna. Entonces, la columna son elementos estructurales que básicamente están sometidos a compresión, pero solamente siempre están sometidos a compresión. No, no es exactamente eso así. Las columnas pueden estar sometidas a compresión, pero hay veces de que ese esfuerzo de compresión puede inclusive estar desplazado del eje de esa columna, por lo cual generan ciertas excentricidades de carga, lo cual genera también de que la columna no esté sometida a un esfuerzo de compresión simple puro, sino sometido a solicitaciones más complejas, como pueden ser de flexocompresión. Eso ocurre no solo, digamos, con la posible excentricidad de carga manifiesta en el croquis anterior, sino también por errores de construcción, como es el caso de la fotografía de la izquierda, en donde evidentemente hay un error en el replanteo, digamos, de la columna y de la construcción, de tal manera que ha quedado una viga apoyando casi una parte del ancho de la viga apoyando fuera de la columna, y eso obviamente genera una cierta excentricidad, o como en la foto de la derecha, en donde el diseño de arquitectura está generando dentro de la misma columna situaciones de carga excéntrica por justamente el diseño arquitectónico que tiene la construcción en general. Entonces las columnas, digamos, son elementos estructurales que no están solamente o principalmente sometidos a compresión. También tienen, y en general, momentos flectores que los solicitan, y esos momentos flectores no solo se dan en uno o en dos de los ejes de la sección transversal, se pueden dar en las dos direcciones, pero siempre y sin embargo la compresión domina el comportamiento estructural de la columna. Entonces, son elementos particulares que además de tener flexiones y trabajar a flexocompresión, la compresión es dominante. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué? Porque ustedes vieron secciones rectangulares sometidas a flexocompresión y su diseño y su verificación a flexión en el caso de vigas. Bueno, pero aquí hay flexocompresión en columnas, en donde la compresión es dominante respecto del comportamiento estructural. Entonces, el diseño es diferente. En este caso, se llama flexión con pequeña excentricidad, y en el caso de la diseño a flexión de vigas, por ejemplo, flexión con gran excentricidad. Eso se lo menciono por si lo leen en alguna bibliografía o en alguna apunte, digamos. No es necesario que lo recuerden particularmente. Lo que sí tienen que recordar en particularmente es de que una viga puede estar sometida a flexocompresión y se diseña de una determinada manera, y una columna puede estar sometida a flexocompresión, pero se diseña de una manera muy diferente a lo que se diseña la viga, ¿sí? Entonces son dos elementos estructurales muy diferentes que están sometidos, en teoría, a un mismo tipo de solicitación, pero que se diseñan de una manera muy diferente, porque en el caso de las columnas, la compresión domina. Veamos qué pasa cuando las columnas son no esbeltas, es decir, no hay riesgo de pandeo, y tienen una carga centrada, axial, es decir, esa columna está sometida a compresión simple. Son muy pocos los casos, pero se pueden dar casos
de ese tipo que tengan que hacer el diseño, ¿no? En ese caso, cuando las columnas están sometidas a una compresión simple, la condición básica de diseño, que ustedes esto ya también lo han visto en flexión, pero en este caso, digamos, son esfuerzos de compresión, tenemos que la resistencia requerida y que es calculada para cargas mayoradas, es decir, lo que las solicitaciones o las que las cargas están requiriendo, tienen que ser menor o igual a la resistencia nominal o real de la sección P sub n, multiplicado por el cierto coeficiente phi, que es un coeficiente de reducción de resistencia. Entonces, conceptualmente ya vieron, digamos, para otro tipo de solicitaciones y el diseño de otros tipos, de otros elementos estructurales, digamos, qué es lo que significa esa expresión de desigualdad que nosotros en el límite lo transformamos a ese menor o igual, lo transformamos en un igual, digamos, cuando vamos ya a la práctica. El valor, en este caso, del coeficiente de reducción de resistencia, cuando se trata de columnas que están sometidas a una compresión simple, vale 0,65 para el caso de columnas con estribos simples y 0,7 para aquellas columnas que tienen estribos tipo helicoidal o columnas sunchadas. Pero el SIRSOC resulta que limita el valor de ese P sub n, que es la resistencia nominal que tiene esa sección que hemos diseñado. Y la limita porque considera que la rotura que tiene una columna de hormigón a compresión simple es una rotura frágil, es decir, no tiene un preaviso, no vemos la columna deformada como para decir salgamos de acá porque esta columna está a punto de colapsar. Entonces, esas roturas, ese tipo de roturas frágiles siempre son castigadas, digamos, desde el punto de vista reglamentario, de manera que, en este caso, lo que hace es reducir el valor de esa resistencia. Si bien tiene en forma intrínseca un cierto valor de resistencia ese elemento o esa sección que estamos diseñando, pero el reglamento te dice, tenés una columna simple y bueno, reducirla en un 20%, que es decir, tomás 0,8 de P sub n, y si tenés una columna sunchada, reducirla en un 15%, es decir, tomás 0,85 de P sub n como máximo para la resistencia de esta sección. Entonces, ¿cómo queda esa desigualdad anterior? Entonces, la resistencia requerida tiene que ser menor o igual que phi multiplicado por el valor 0,8 de P sub n, si se trata de una columna simple. Cuando estamos en presencia de una columna que trabaja con presión simple, digamos, su misma composición material hace que, desde un punto de vista teórico, nosotros podamos considerar, no solo teórico, sino práctico también, podamos considerar que de toda esa carga que se supone uniformemente distribuida en toda la sección, hay una parte de la carga que la toma el hormigón y hay una parte de la carga que la toma la armadura. Por más que la sección de armadura sea muy pequeña respecto de la sección total de hormigón, pero se hace esa consideración. Entonces, esa carga es tomada por tanto el hormigón como la armadura longitudinal. Entonces, el valor de P sub n o de la resistencia nominal que tiene esa sección que nosotros estamos diseñando para luego verificar a ver si estamos en presencia
de la desigualdad, o se cumple esa desigualdad que veíamos en la diapositiva anterior, se puede expresar como lo que resiste el hormigón más lo que resiste el acero. Entonces analicemos, digamos, lo que resiste el hormigón. Lo que resiste el hormigón, primero vamos a ver, bueno, ¿qué sección de hormigón tengo? La sección bruta del hormigón, A sub G, menos la sección neta de acero, A sub ST. Entonces, esto lo podemos, en principio, lo podemos estimar. Y luego, 0,85 de F'C es la resistencia especificada que tiene el hormigón con que vamos a diseñar la columna, multiplicada por un valor de 0,85, que no es el mismo 0,85 que hemos visto hace rato, para la columna sunchada. Además, el reglamento dice, vos tenés un hormigón de buena calidad, tenés un hormigón de 30 megapascales. Bien, ¿qué vas a hacer con ese hormigón de 30 megapascales? ¿Vas a construir una columna? Sí. Bueno, ¿y esa columna va a trabajar a compresión simple? Sí. Bueno, entonces no podés tomar 30 megapascales, por más que tengas un hormigón que tenga esa resistencia, vos tenés que reducirlo en un 15% esa resistencia. Es decir, que tenés que tomar el valor de 0,85 multiplicado por tus 30 megapascales. Digo 30 megapascales como podría haber dicho 20 o 25, digamos, es la resistencia especificada del hormigón que ustedes tengan. Entonces, rebobinando, lo que resiste el hormigón es la resistencia especificada del hormigón, en este caso limitada por efecto de que la solicitación es compresión simple, multiplicada por la sección neta de hormigón que tiene. Y lo que resiste el acero es la resistencia especificada para el acero, FI, multiplicada por la sección neta de acero. Y eso es lo que resiste a compresión simple en forma teórica mi sección. Pero recuerden de que tengo ciertas limitaciones. Ese P sub n tenía un P sub n máximo, es decir, para la columna simple, conectivo simple, lo tenía que multiplicar por 0,8, y después, cuando la desigualdad la transformo en igualdad, tiene que aparecer el valor de phi acá, de reducción general de resistencia, que era 0,65. Entonces ahí queda toda la expresión para poder determinar el valor, digamos, que tiene la verificación, a compresión simple de la columna que estamos diseñando. Si ustedes se fijan aquí, el P sub U lo he calculado con las cargas mayoradas, F'C lo conozco porque he adoptado el hormigón con que voy a construir. A sub G, que es la sección bruta de hormigón, resulta que la había predimensionado, entonces la tengo. A sub ST es la armadura transversal que tiene la columna, que no la conozco. FI es la resistencia especificada para el acero. Aquí me aparece A sub ST otra vez. Entonces, lo que no conozco de toda esa expresión es la sección de acero. Podría despejarla de aquí o podría adoptar una sección mínima para el acero y verificar, digamos, que se cumpla la igualdad, ¿no? Pero es posible, digamos, despejar de ahí el valor de la sección de acero. Entonces, ese es P sub n, el 0,85 está limitando la resistencia del hormigón, el 0,8 para limitar P sub n, haciendo P sub n máximo, y el 0,65 el valor de phi, como ya había dicho anteriormente. Entonces, este caso, digamos, cuando la columna es hunchada, es decir, tiene estribos helicoidales, no estribos simples, como es el caso de arriba, este valor de 0,65 se transforma en 0,7 y la limitación de P sub n ya no es 0,8 sino 0,85.
Es simplemente, digamos, un cambio entre los valores de esos coeficientes que considera el reglamento. Ahora, cuando las columnas son esbeltas, acuérdense de que lo que vimos ahí era para columnas que eran no esbeltas, no riesgo de pandeo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos riesgo de pandeo? Porque hay una columna esbelta, he calculado la esbeltez y tiene una esbeltez 80, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguien, por favor, verifiquen sus micrófonos, hay alguien que lo tiene encendido? Cuando las columnas son esbeltas y hay riesgo de pandeo, ¿qué pasa cuando estamos en presencia de una columna a compresión simple? Entonces, cuando las columnas son esbeltas y la compresión, y tenemos una carga pura axial, digamos, pura compresión simple, la carga P sub U, digamos, tiene que ser, se limita a una llamada carga crítica de pandeo. Y esa carga crítica de pandeo la especifica, digamos, claramente el reglamento, y lo único que tiene en cuenta la carga crítica son cuestiones que tienen que ver con el material y con la geometría de la sección. Y bueno, y también, digamos, cómo está vinculada esa columna al resto de los elementos estructurales. Entonces, la carga crítica de pandeo para compresión simple en columnas con riesgo de pandeo, es decir, columnas esbeltas, tiene este valor en donde, bueno, pi ya sabemos qué significa, qué número es, el valor de E, el módulo de elasticidad del hormigón, que usualmente, digamos, toma 200.000 megapascales. El momento de inercia mínimo de la sección, si es cuadrada, digamos, en las dos direcciones será lo mismo. Si es rectangular, en una dirección tendremos un momento de inercia menor que en la otra dirección. El factor de longitud efectiva, recuerden, valor 1 si estaba biarticulada, valor 0,5 si estaba bien empotrada, y después tenemos las situaciones intermedias. Y L, la longitud de la columna, es decir que la carga crítica de la columna depende básicamente del material con que está hecha y de la geometría de la sección. Esta carga crítica ya fue determinada hace siglos por un señor llamado Euler, que se escribe Euler, y que es la carga crítica de Euler muy conocida, digamos, en lo que se llama resistencia de materiales para determinar, digamos, el pandeo o el riesgo de pandeo en elementos comprimidos. ¿Sigue? ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, Sí. los valores esos del módulo de elasticidad y todo eso, ¿están en las tablas que pasaron? No están en tabla que pasaron, la verdad que lo podría haber puesto acá, pero el valor de 200.000 megapascales es muy usual para los diferentes tipos de resistencia general utilizada en hormigones y comunes. Entonces, cuando tenés un hormigón de resistencia especificada de 20 megapascales, 25, 30, 35 megapascales, el módulo de elasticidad prácticamente es el mismo. De hecho, lo permite el reglamento tomarlo directamente como 200.000 megapascales. Bien, gracias. Así que salvo que sea un hormigón que tenga una resistencia, lo que se llaman ultra alta resistencia, que estamos hablando de hormigones de 150, 180, 200 megapascales. Sí tienen módulos de elasticidades que es necesario considerar la diferencia
respecto del valor que les estoy diciendo. Bueno, veíamos entonces columnas que estaban sometidas a compresión simple, sin riesgo de pandeo, en donde considerábamos que la carga a compresión, una parte la tomaba el hormigón, otra parte la tomaba el acero. Eso nunca se olviden, es un concepto básico. Se pueden olvidar de que el F', hay que reducirlo por un 0,85. Se pueden olvidar de cuánto es el valor de phi, que para columnas con estribo simple es 0,65, pero para columnas con estribo horizontal es 0,7. Pero lo que no se pueden olvidar nunca es que una columna sometida a compresión simple se diseña en base a que una parte de esa carga la toma el hormigón y una parte de la carga la toma el acero. Y después vimos las columnas que estaban sometidas a compresión simple, pero tenían riesgo de pandeo porque eran esbeltas. Entonces el reglamento dice, señor, no tiene que pasar de esta carga crítica, y esta carga crítica había una determinada expresión para calcularla. Entonces, ahora vamos a ver las columnas que, además de tener compresión, de tener esfuerzo de compresión, tienen un esfuerzo de flexión asociado, y por lo tanto son solicitadas, por ejemplo, a flexo-compresión. Y aquellas columnas que sean esbeltas o no esbeltas, para los dos casos. Para eso necesitamos encontrar ese esfuerzo de flexión que solicita a la columna. Para eso podemos utilizar las tablas de los pórticos. Ya han visto ejemplos en una de las clases cómo se utilizaban esas tablas. Está el Excel de Bouvin, que si bien hay un tutorial que es para viga continua, está la opción de en esas vigas continuas ponerle columnas superiores o inferiores, de tal manera que también les da los momentos en los extremos de esas columnas. Después, por ejemplo, hay aplicaciones que pueden encontrar, sobre todo en Android, las aplicaciones para Apple, por ahí son más limitadas. Por ejemplo, hay una que usamos años anteriores, digamos, a modo de prueba, y que es bastante sencilla, bastante amigable. No necesitan tener un tutorial como para manejarla. Ustedes con la aplicación pueden ir haciendo pruebas y rápidamente se la aprende a manejar, que se llama Frame Design. Y asociada, digamos, hay otra aplicación en donde están los archivos de acero, en donde hay muchas posibilidades de diferentes perfiles de acero con que pueden ponerle a las vigas y a las columnas. La aplicación principal creo que tiene uno solo nada más, si mal no recuerdo. O cualquier otro software libre que pueda haber, pueden obtener, digamos, los esfuerzos de flexión y de compresión en esas columnas. Entonces, pueden haber columnas que tengan esfuerzos de compresión en una sola dirección. Aparte del esfuerzo de compresión, tienen flexión, por ejemplo, según el eje X, para lo cual diremos de que esas columnas tienen una flexo-compresión recta. O puede darse el caso, por ejemplo, como son generalmente las columnas en las esquinas de las construcciones, en donde llegan dos pórticos en dos direcciones, en donde tienen momentos flectores en dos de las direcciones principales de las columnas, y las columnas en este caso se llaman sometidas a flexo-compresión oblicua. En el caso de tener riesgo de pandeo, en una columna esbelta,
la carga última que puede soportar esa columna depende de la esbeltez que tenga y de la acción de las cargas, y de las cargas y de las solicitaciones, tanto de los esfuerzos de compresión como de las flexiones. Entonces, la verificación y el diseño de esas columnas con riego de pandeo, columnas esbeltas, al decir columna esbelta estamos diciendo tiene riego de pandeo. El método aproximado con que el reglamento permite el diseño de esas columnas, y que un poco los llevo al cuadrito ese que se llama al cuadrito en donde estaban las limitaciones de esbeltez que está presentado en el reglamento y que vimos en unas diapositivas anteriores. Esos métodos de cálculo aproximado se reducen a que los momentos flectores de esas columnas tienen que ser amplificados. Es decir, el reglamento dice, señor, usted este momento flector que ha calculado con su software en la cabeza de la columna o en el pie de la columna, si esta columna es esbelta, usted tiene que mayorarlo ese momento flector. Y da las pautas de cómo mayorar. Por cuestiones de simplificación en el curso, lo único que vamos a dejar es eso como concepto. No vamos a tener un trabajo práctico en donde calculemos ese momento flector mayorado para el diseño de la columna. Lo que tienen que saber es que cuando estamos en presencia de una columna que está trabajando a flexo-compresión recta o oblicua, y es una columna esbelta, para poder diseñar esa columna, el momento flector que tenga lo tengo que mayorar, ¿sí? Y entonces eso se llama método aproximado de cálculo, que es el de la amplificación de momentos flectores en pie y cabeza de columna, como lo menciona el reglamento. No habla de mayorar momentos, habla de amplificar los momentos flectores, ¿sí? ¿Para qué sirve todo esto? Porque finalmente nosotros vamos a diseñar la columna con dos valores, con un valor de esfuerzo de compresión y con un valor de momento flector. Ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que hemos calculado las solicitaciones, y supongamos de que estamos en presencia de una columna esbelta, y entonces ya además lo hemos mayorado o lo hemos amplificado a esos valores de momentos flectores, vamos a calcular las armaduras longitudinales y transversales, que es lo que me interesa al final de la columna, porque la columna la hemos predimensionado, pero necesitamos saber, además de sus dimensiones generales, qué armadura necesito disponer dentro de esa columna. Para hacer eso, hay unas ayudas de cálculo que se llaman diagramas de interacción. Esos diagramas de interacción son gráficos, ya vamos a ver uno de ellos, y vamos a ver, digamos, cómo utilizarlos, que nos permiten encontrar lo que se llama la cuantía de armadura de la columna. O también tenemos ayuda de cálculo, por ejemplo, la planilla de Excel, que voy a tratar de mostrarles un ejemplo sencillo ahora cuando terminemos la clase, provista, digamos, por el CIRSOC, que se llama CIRSOC Flex, que permite no solo calcular la armadura en columna, sino que permite también, por ejemplo, calcular la armadura flexión en una sección rectangular, por ejemplo. Ya la vamos a ver, vamos a tratar de tener tiempo de verla esa planilla. En el caso de los usos del diagrama de interacción, lo que tenemos que hacer, obviamente, predimensionar la sección, conocer cuánto vale el valor de H y de B, las dos dimensiones que tiene la columna, y calcular las solicitaciones con cargas mayoradas.
Entonces, cuando mayoramos las cargas, podemos encontrar cuánto vale el valor de P sub U y cuánto vale el valor del momento flector MU, ya sea en la cabeza o en el pie de esa columna. Una vez que tenemos esos dos valores, tenemos que verificar la excentricidad mínima. La excentricidad se define, digamos, de manera conceptual como el valor de MU sobre P sub U. Esa es la excentricidad. Y esa excentricidad, si tengo un momento, un valor de momento, puedo calcularla, tiene que ser mayor o igual que una mínima. Es decir, que si este valor de E calculado es muy pequeñito, yo lo tengo que tomar un mínimo. Y este mínimo está dado en el reglamento por este valor y esta expresión que está acá, que está dada en milímetros, que es igual a 15 más 0,03 multiplicado por el valor de H, siendo H la dimensión de la columna en la dirección donde está actuando el momento flector. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. H es la dimensión que tiene la columna en la dirección donde está actuando el valor del momento flector. Entonces, ahí puedo calcular un valor de excentricidad mínima. Por supuesto, de que si este valor calculado es pequeño y este valor de E calculado como MU sobre P sub U es más grande, la excentricidad que tengo que tomar es la que corresponde a MU sobre P sub U. Tengo que adoptar, ahí está, entre los dos valores, entre el mayor de los dos valores para el momento, o MU o P sub U por E mínimo. En el caso de columnas esbeltas, por supuesto, aquí dice, no se olviden de amplificar los momentos flectores. ¿Saben cómo amplificar los momentos flectores? Y no, el ingeniero no me ha enseñado, pero ¿dónde está cómo amplificar los momentos flectores? En el reglamento, en el CIRSOC. ¿Está? Como concepto, necesitan saber eso. Ahí está especificado cómo hacerlo. Y después tenemos que adoptar el hormigón y el acero. Para adoptar el hormigón y el acero me refiero a adoptar cuáles son las resistencias características, el F'C y el Fi, digamos que es la calidad de los materiales, por decirlo de alguna manera, con los que vamos a construir nuestra columna. Una vez que tenemos eso, en el punto 6 tenemos que adoptar un valor de gamma. El valor de gamma es geométrico, y tiene que ver, digamos, con la altura de la sección y con el recubrimiento que tiene la armadura. De tal manera que en este gráfico que es de la derecha, ustedes tienen aquí acotado cuánto vale esta distancia. Esta distancia vale gamma por H. ¿Lo conozco a gamma? No. Conozco cuánto es el valor de D', recubrimiento más media sección de armadura, sí puedo adoptarlo. ¿Conozco cuánto vale H? Sí, ya lo he predimensionado a la sección. Entonces puedo calcular cuánto vale gamma por H, que aquí, digamos, está ya expresado y despejado como expresión matemática de lo que está acotado aquí en el gráfico. Entonces, esto es muy sencillo de calcular cuánto es el valor de gamma. ¿Por qué necesito el valor de gamma? Porque tanto para el valor de F'C, el valor de Fi y el valor de gamma, hay un determinado diagrama de interacción. Como séptimo punto, digamos, esto está organizado, digamos, como una especie de secuencia de cálculo. Tenemos que calcular dos valores M y N, que en realidad no está expresado así en el reglamento. En el viejo reglamento se llamaban, lo mencionaban así como M y N. Entonces, dado que el cálculo, digamos, tiene una expresión bastante particular, he preferido, digamos, llamarlo así como M y N a los dos valores que tenemos que calcular.
Ese valor que tenemos que calcular es MU, que lo conozco, porque phi por MN, si bien no conozco cuánto vale MN, pero conozco cuánto vale este producto. Y ese producto vale MU, dividido en B y en H cuadrado. Ese valor lo puedo calcular. Y además tengo que calcular el otro valor N, por ejemplo, en donde no conozco P sub N, pero sí conozco el producto de phi por P sub N, que se llama P sub U. Entonces, estos dos valores sí los tengo calculados. Este será el valor de M minúscula y este valor será el de N minúscula. P sub U dividido en B y H. Entonces, son valores conocidos para que sean en megapascales, tanto el valor de la carga P sub U la tengo que tener expresada en meganewtons, y el valor de B y H lo tengo que tener expresado en metros, de tal manera que meganewton dividido en metro cuadrado es el equivalente a megapascales. Y lo mismo ocurre con el valor del momento. El valor del momento lo tengo que tener en meganewton metros, que dividido en metros y en metros cuadrados del B y el H cuadrado, vamos a tener meganewton sobre metro cuadrado, que es el valor megapascales, ambos. Una vez que elegimos el diagrama de interacción, vamos a obtener lo que se llama la cuantía de acero para la columna. ¿Qué es la cuantía? La cuantía es la relación o la división que hay entre la sección de armadura y la sección de hormigón. Y a eso se llama cuantía de acero. Centímetros cuadrados de acero dividido en centímetros cuadrados de hormigón. Valor de ρ sub g, que se llama cuantía. Pregunta de examen es, ¿y qué obtenés del diagrama de interacción? El silencio que se está generando es el silencio que hace el alumno en el examen. Cri, cri, cri. ¿Qué obtienen? La cuantía de acero, el valor de ρ sub g. ¿Cuánto vale A sub S sobre A sub g? ¿Sé cuánto vale A sub S? No, es lo que quiero averiguar. ¿Sé cuánto vale A sub g? Sí lo sé. ¿Y qué es lo que obtengo del diagrama de interacción? ¿Cuánto vale esta división? Es decir, puedo despejar de esta expresión matemática muy sencilla cuánto vale el valor de A sub S. Eso es lo que obtengo del diagrama de interacción, la cuantía de acero de la columna. ¿Y cuánto vale la cuantía de acero? Y la sección de hormigón dividida en la sección de... la sección de acero dividida en la sección de hormigón. Este es un diagrama de interacción. Tiene esa forma muy particular, en donde para cada valor de F'C, de Fi y de gamma, hay un diagrama diferente. Tienen más o menos toda la misma forma, ¿no? Pero por supuesto de que los valores van cambiando en los diferentes diagramas. Sobre el eje de las X, tenemos el valorcito... perdón. Yo lo que voy a hacer es ampliar una zona de este diagrama para que podamos verlo con más detalle. Esa. Entonces, sobre el eje de las X, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de MU, que es este, phi por MN es MU, dividido en B cuadrado, en B y H cuadrado. Esto ya lo hemos calculado. Supongamos que es 4,3 megapascales. Y sobre el eje de la Y tengo el valor de P sub U dividido en B y dividido en H. Y supongamos que es un poco más, 16 megapascales. Entonces, las dos líneas
se entrecruzan en un cierto lugar o un cierto punto de este diagrama. Supongamos que es ese de ahí. Y las curvas son esas rectas o curvas que están dibujadas con un grosor más importante, son los valores de ρ sub g. Esta, por ejemplo, la más extrema, es el valor de 0,08. Ese valor, ese número, también lo puedo poner como porcentaje. Como porcentaje es un 8%. ¿Por qué es la última? Porque el reglamento indica o prescribe que la máxima cuantía de hormigón, perdón, la máxima cuantía de acero que puede tener la columna es del 8%. Y en el otro extremo está la mínima, 0,01, el número, como porcentaje, un 1%. ¿Por qué no hay otra abajo de esto? Porque el reglamento prescribe o indica que la cuantía mínima de acero que puede tener la columna es de un 1%. Entonces, ¿cuál es la cuantía mínima para una columna? Un 1%. ¿Cuál es la cuantía máxima? Un 8%. Entonces, entre esos valores, tendré que adoptar mi cuantía en función de los valores de las solicitaciones que tengo y de la sección de hormigón. Entonces, en este punto voy a leer la curva superior, es la que corresponde a un 5%. La curva inferior es la que corresponde a un 4%. Y bueno, entre un 4% y un 5% es el valor de cuantía que necesito para la columna que estoy supuestamente diseñando en este momento. Bueno, ¿cuánto será el valor de cuantía? Uno que pase más o menos por ahí. ¿Qué valor será? Más o menos un 4,8%. Entonces, puedo estimarla, ¿no?, en el gráfico. Entonces, una vez que ya sé cuánto es el valor, 0,048, sé que ese valor es igual a la división que hay entre la sección de acero y la sección de hormigón. Como la sección de hormigón la conozco, puedo encontrar la de acero. Entonces, una vez que encontré, digamos, el valor de ρ sub g, puedo adoptar la armadura de mi columna. Mínima vimos que es 0,01 y máxima 0,08, un 1% o 8%, dicho, digamos, o expresado de otra manera. Para mí más sencilla, no sé, tal vez para alguien le gustará poner la coma y los ceros que hay, pero pueden decirlo así, un 1% o un 8%. Les dije que estaban los diagramas de interacción como ayuda de cálculo o el Zigzag Flex también como posibilidad para encontrar la sección de armadura que necesitan en una determinada sección de hormigón. Vamos a tratar de terminar un poquito antes y verlo al Zigzag Flex